Buenas noches, espero se encuentren bien. Bienvenidos a nuestra aula virtual correspondiente a la semana 3. Hoy hablaremos de los medios de transmisión de los títulos de crédito. Hemos platicado hasta ahora el concepto de los títulos de crédito y sus características. Buenas noches, Miguel Ángel. Entonces hoy pues vamos a hablar, una vez que ya tenemos esos títulos de crédito, que los suscribimos, podemos transmitir su titularidad, ya sea porque el título de crédito esté otorgado a nuestro beneficio o porque tal vez nosotros somos deudores, ¿no? Es decir, el título de crédito avala algún préstamo y entonces, bueno, pues también tal vez se pueda transferir o transmitir estas obligaciones que traen inherentes los títulos de crédito. El contenido de nuestra sesión del día de hoy es, bueno, haremos un ejercicio de contextualización y repaso, ya saben, damos lectura al objetivo de la sesión, hacemos un brainstorming, hoy son preguntas como para ir puntualizando y a través de estas dirigirnos hacia el uso real o tangible de los temas que hoy veremos. Entonces veremos después los medios de transmisión de los títulos de crédito, sus generalidades, explicaremos las próximas actividades, daremos un espacio de resolución de dudas y estaremos concluyendo nuestra sesión. Nuestro objetivo entonces es analizar y comprender los mecanismos de transmisión de los títulos de crédito a través de ¿qué? De sus clases, requisitos legales y efectos jurídicos, de acuerdo con lo que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para conocer el marco jurídico aplicable, que principalmente sabemos se sustenta en esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Muy bien, bueno, vamos a empezar este brainstorming con estas preguntas, ¿verdad? Si alguien les paga con un cheque a su nombre, ¿pueden usar ese mismo papel para pagarle la renta a su casero sin necesidad de ir al banco a cambiarlo? ¿Qué necesitaríamos en ese momento para poder hacer este pago de la renta con ese cheque que tenemos expedido a nuestro nombre? Exactamente, Miguel Ángel, endosarlo. Justo el endoso es una de las formas de transmitir esas obligaciones. El cheque, en este ejemplo que mencionaba, o en esta pregunta, el cheque está extendido o suscrito a favor de nosotros. Nosotros, pues, somos los tenedores de ese título de crédito. Lo que nos correspondería es ir al banco, cambiarlo y entonces tener efectivo, y ya sea que lo utilicemos para pagar la renta, para comprar comida, ¿no? Ya será decisión de nosotros qué hacer con ese dinero. Pero aquí a lo mejor nos queremos evitar el paso de ir al banco, entonces decimos, pues a través de un endoso podemos, podemos ya pagar esa cantidad, ¿no? Es como en estos créditos revolventes de alguna tarjeta departamental, no sé, se me ocurre Palacio de Hierro, compramos un electrodoméstico y entonces, ¿qué hacemos? Pues no queremos llevar los 9,000, 12,000 pesos así en efectivo, no queremos a lo mejor suscribir un cheque, pues bueno, con otra tarjeta de débito vas, pagas y se acabó, ¿no? Entonces aquí en esta pregunta es lo mismo, necesitamos el endoso para poder transmitir y entonces, aunque diga ahí que el cheque esté expedido a nombre de Miguel Ángel Sánchez, pues ya lo va a endosar a través de una leyenda que va a colocar al reverso del título de crédito y entonces lo va a endosar al nombre de la persona que a partir de ese momento va a ser la que porte ese derecho de hacerlo efectivo. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si firman un pagaré por la espalda, pero dejas el espacio del beneficiario en blanco? ¿Cualquier persona que se encuentre ese papel en la calle podría cobrarlo legalmente?
Aquí habla de que, bueno, está ahí el título de crédito, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Si se puede o no? ¿De qué debemos tener cuidado entonces ahí? Si está pagaré solo en blanco, acuérdense del caso que veíamos en la primera sesión, ¿no? Era pues justo por dejar estos espacios en blanco, exactamente, Miguel Ángel, por dejar, gracias, Miguel Ángel nos dice si se puede cobrar, efectivamente. ¿Por qué? Porque veíamos, es así como en ese caso de la primera clase que veíamos, bueno, pues es que no firmé y no tenía el espacio en blanco del dinero, pues igual pasa si no ponemos a favor de quién se está expidiendo, ¿no? Ahí está en blanco, yo lo lleno con mi nombre, voy y lo hago efectivo. Entonces, por eso es importante conocer estas formas de transmitir estos títulos de crédito. El siguiente es, si una empresa le añade un sello gigante al frente a una letra de cambio que dice no negociable, ¿qué efectos reales tiene sobre la persona que pretende vender esa deuda a un tercero? ¿Podrá venderlo? El hecho, ¿esta leyenda es válida, no es válida? No se puede transferir. Efectivamente, Miguel Ángel, a ver si alguien más ahí quiere participar para que se vuelva esto más dinámico. No se puede transferir. ¿Por qué? Porque justo ahí dice no negociable. O sea, esas leyendas, esto que prevé nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues no son fórmulas nada más, ¿verdad? Que no tengan un efecto jurídico. Justo están regulados en la ley para proteger, ¿no? Entonces, proteger aquí con esta leyenda de no negociable, pues lo que queremos es que no pueda disponer alguien que no sea yo de esa letra de cambio en este caso. Y finalmente, ¿por qué el derecho mercantil inventó el endoso en lugar de usar los contratos de cesión de derechos que ya existían en el derecho civil? Cabe mencionar que en el derecho civil primero surgieron estos contratos de cesión de derechos y después surgen los títulos de crédito. ¿Cuál será la conveniencia de usar un contrato a un título de crédito? ¿Cuál creen que fue la idea del legislador en cuanto a generar esto? Enrique, por facilidad para ejercitar el derecho de cobro. Muy bien, Enrique. Y esto se traduce en acortar el tiempo. Gracias, Enrique. Acortamos el tiempo. ¿Se acuerdan que cuando platicábamos de estas características de los títulos de crédito, pues existe algo que se llama autonomía, existe esta parte de que traen aparejada ejecución y que yo les decía, pues esto implica una rapidez. Generalmente, la práctica comercial se estila, bueno, pues firmamos un contrato de crédito, les ponía el ejemplo de un banco de microfinanzas, otorgamos un crédito, firmen un contrato, pero quiero una garantía. A lo mejor el monto del crédito no es muy alto, estos microcréditos que existen por ahí. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, fírmenme el contrato, pero lo que también necesito es que me garanticen el pago. Pero pues si ahí está el contrato, ¿por qué no es suficiente? Porque si yo solo tuviera el contrato, tengo que esperar a que se venza, a que se cumpla la vigencia de ese documento. Y entonces es un contrato, se va al juez y de aquí, o sea, primero tengo que esperar a que llegue la fecha de vencimiento. Y después ya usar la instancia legal. Cuando se generan los títulos de crédito, la intención es una eficiencia, ahorrar tiempo. Y con esta característica de que traen a pareja de ejecución, justo se logra. Es decir, pues esto que quiere decir, voy con el juez, no a la vista, si está el pagaré, que es lo que más usamos, es en el momento en que yo requiera, voy y lo hago efectivo. Va ligado, pero no lo mencionamos así en el contrato. Derivado de la autonomía que tienen los títulos de crédito, no necesitan depender del contrato. Entonces ahí pues el contrato incluso no va a mencionar que se firma un pagaré. Esto es muy importante por si algún día les toca generar estos productos financieros jurídicamente hablando. Bueno, pues
tener en cuenta esto. El pagaré es justo como comenta Enrique, ¿no? Vamos a hacer más fácil el ejercicio de derecho de cobro, sí, pero es el ejercicio de esa autonomía y esa literalidad que traen los títulos de crédito y que obviamente también traen la pareja de ejecución, es que yo voy a acudir al juez y no me va a poner, no me va a responder que tengo que esperarme a que se cumpla el contrato de crédito, que el contrato de crédito hablaba de que iban a ser una vigencia de 1 año y que iba a ser pagos mensuales. Entonces, pues deja que pase el tiempo, se venza y entonces vienes y demandas porque le faltan los 12 pagos o 6 los que he acordado realizarte. Y para evitarnos eso, bueno, pues existen estos títulos de crédito. Por eso es eficiencia procesal y eficiencia económica. El significado también es que, bueno, una vez que se hace esto, se ordena el embargo y entonces, bueno, en el mundo ideal se entiende que, pues, al embargar, hasta en tanto, ya una vez que se resuelva, pues si se resuelve que me tiene que pagar y se declara insolvente, pues yo puedo vender esas cosas que me queden en garantía. Aunque a veces en la práctica sabemos no es muy conveniente porque para vender esas cosas, pues es difícil, ¿no? A veces dicen, pues es que el embargo, ¿de qué me sirve si no tengo un almacén para guardar las garantías, ¿no? En este banco de microfinanzas, les decía que el Banco Compartamos, pues ahí imagínense, son créditos que se otorgaban a microcréditos a personas que viven en la Sierra de Oaxaca, ¿no? En donde pues su actividad comercial la pueden garantizar con guajolotes, con animales silvestres de granja, y entonces la pregunta del acreedor es, pues sí que bueno que tengan mi marco jurídico regulado así, pero ¿en dónde guardo las gallinas? Y aparte me va a implicar un riesgo estar, pues manteniéndolas, ¿no? Tendré que darles de comer, igual si hay otro tipo de maquinaria que se llegue a embargar y que necesita cierto mantenimiento y que de aquí a que se va a poder vender esto o a resolver, pues pasa mucho tiempo y entonces ya no puede ser que ya no tenga una utilidad real como al principio. Entonces, bueno, pues una vez dicho esto, entramos en esta parte del repaso. Yo les decía, las características de los títulos de crédito son la incorporación, la legitimación, la autonomía y la literalidad. Estos 4 elementos, estos 4 requisitos o características es lo que hacen del título de crédito una de las mejores formas de garantizar una deuda o el pago de una deuda. En la incorporación, les decía, es no puedo yo exigir algo extra a lo que no tenga el derecho de cobro incorporado en el documento. No puedo pedir más, ¿no? Entonces, se tiene que presentar ante el banco, el acreedor o quien sea el acreedor para poder, pues, hacerlo efectivo, pero no puedo pedir más de lo que tiene ahí, ¿no? Va a incorporar el derecho de cobro y ahí, pues, su ejercicio, también esta incorporación es dada esta incorporación, el ejercicio del título de crédito. Para poder ejercitarlo, necesito exhibir el título. Si no hay título, no hay documento base de la acción. Después tenemos la legitimación, que una vez que ya estoy incorporando, está el derecho incorporado, exhibo el título, pues necesito legitimar que soy el titular, que yo tengo el derecho de hacerlo efectivo. ¿Cómo se hace? Pues se acredita mi personalidad. Y en este caso, pues el pagaré siempre se queda en manos del acreedor. Hasta que no se liquida la deuda, ese documento se rompe, es lo más conveniente, o se le regresa al deudor, porque eso es lo que ampara esa garantía de la deuda. En cuanto a la autonomía, decíamos, pues ese título es independiente a cualquier otro. Les decía, aun cuando en un contrato de crédito tenemos el contrato de crédito y hacemos que suscriban un título de crédito, eso es autónomo, no lo voy a relacionar en el contrato.
El contrato va, a veces la pregunta ahí es, ¿pero cómo? Entonces voy a plasmar ese derecho de cobro en un contrato y más aparte el título de crédito. Sí, porque el derecho de cobro que se establece en los contratos establece que existe esa obligación, pero para garantizarla es que tengo el pagaré que con su autonomía, bueno, pues es punto y aparte. Y la literalidad, ahí es qué dice el documento, por cuánta cantidad, cuándo tengo que pagar. Y ahí lo importante es lo que pasó en esa situación que les compartía del video, pues es que lo firmé en blanco y entonces ya le llenaron ahí una cantidad más grande, aparte yo ya le había pagado, ¿no? Todo lo que esta persona nos comentaba, pues era eso, pero la literalidad es, ahí dice cuánto es lo que se debe. Son 40,000, aquí pongo, se suscribe por 40,000, son los 40,000 los que me pueden exigir. Obviamente va a venir ahí un interés moratorio, pero sobre el adeudo que efectivamente existe, que en este caso del ejemplo son de los 40,000, puede ser la cantidad que determinen. Emanuel, adelante, buenas noches, querías participar. Hola, buenas noches. Sí, tengo una duda. Yo hace unos Sí, meses, bueno, yo tengo constructora, un cliente nuevo me pidió, le iba a dar un servicio y me pidió, hacer un contrato donde venía, pues, el servicio que le iba a prestar, el monto que él me iba a pagar y me pidió que le firmara un pagaré por el total de la obra que iba a hacerle. Le firmé el pagaré y bueno, él me dio el 50 de anticipo, me liquidó al terminar la obra, pero ese pagaré no lo recuperé y sucede que la persona con la que yo firmé, ya no trabaja en la empresa, o sea, de su área jurídica. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, de entrada, a mí jamás me había sucedido eso, pero bueno, lo consulté con mi abogada, me dijo que pues sí es una práctica común, que el cliente, pues para asegurar el, pues su obra, hace al proveedor pagar un pagaré, firmar un pagaré por el total de la obra. Entonces, el problema ahorita es que tengo ese pagaré firmado, que pues está en el aire. ¿Qué forma hay como de recuperarlo? O sea, legalmente puedo demandar. Al final de cuentas, ese pagaré no estaba sujeto al contrato. Fue un pagaré que yo firmé. Ya venció porque pues el contrato ya finalizó, ya hice la obra y entregué, ya me pagaron. Y solamente es ese pagaré que quedó pues en manos de mi cliente. ¿y qué te dicen? O sea, no hay quien, o sea, esa persona, como dices, ya no trabaja ahí, pero ya no hay manera, o sea, nadie te da razón, no te ha llegado tampoco un requerimiento de cobro o algo. Sí, no, pues al parecer tenían un relajo, se traspapeló, no lo encuentran y no me ha llegado ningún requerimiento. Bueno, aquí lo primero que podríamos hacer, o sea, antes de la vía judicial, siempre es bueno de repente negociar las cosas. Si tenemos cómo acreditar el pago, pues mostrar las pruebas a ellos de una manera extrajudicial, hablo, antes de ir a demandar, porque claro que se puede una instancia legal, y en dado caso, pues como lo perdieron, nada más entonces expídeme una carta finiquito en donde yo no te debo ninguna cantidad, en donde manifiestes que se te perdió el pagaré, en este caso a esta persona, bueno, a la empresa como tal, y pues que ya no te adeudo ninguna cantidad. Eso es lo que estaría bien incluso que lo pidas, porque si después resulta, imagínense, ¿no? Se les traspapeló y pasa mucho tiempo y a lo mejor alguien lo encuentra, no sabemos si va a aparecer. Y en ese momento, como que se ve que no tienen mucho orden, dirán, a ver, vamos a hacer un compendio de todas las deudas que tenemos. Sale ese pagaré y entonces resulta que Manuel todavía está ahí, pues debe, hay que cobrarle.
Entonces, para evitar eso, yo creo que si hay buenos términos, podríamos hacer eso. Ahora, si no se puede, pues vía judicial también pues se puede hacer algo, ¿no? Solicitar la devolución del pagaré derivado de que sí lo pagué ya, no adeudo ninguna cantidad. Esas serían las instancias legales. Y la tercera es, pues una vez que ya te demanden, pues que tengas todo ese sustento listo para que en el momento en que se te requiera, pues tú puedas acreditar que la deuda se liquidó. Y sí, ahí es muy importante siempre contra el compromiso que adquirimos y era con lo que se garantizaba el pagaré, la devolución, y ahí lo destruimos para evitar cualquier contingencia, cualquier riesgo, porque ahorita el riesgo es que te lo quieran cobrar. Que obviamente yo entiendo, yo supongo que tú sí tienes como todo ordenado de, mira, aquí ya pagué, aquí está tal y tal día, están incluso si fueron transferencias, pues qué mejor, está ahí como todo ese seguimiento. Pero para tu tranquilidad, pues sería bueno, dame una carta de no adeudo, porque pues, ya sabes que tienes un desorden, sabemos, pero las transferencias ahí están, que sí las pagué. Sí, el tema, o sea, yo no le pagué dinero porque pues es mi cliente. O sea, yo le hice la obra y ellos Sí, para asegurar, ajá, el cumplimiento. Sí, eso, como te dijo tu abogada, es muy común, pero si ya te cumplí un cronograma de trabajo, ya te entregué, ahí incluso me imagino que tú acostumbras a darles como un finiquito de que ya te sí, estoy la carta de entregando la entrega de eso, obra, sí. ajá, y ahí quede constancia de esa parte. No sé si ahí no agregan un texto que haga referencia a eso. Ok. Sí, sí, sí. Digo, la idea es quedar en buenos términos porque pues es buen cliente, pero igual yo como anticipándome por si, vaya, tuviera que proceder para recuperar eso. Pero bueno, muchas gracias, profesora. Sí, por nada, Manuel, pero sí es importante que, o sea, ya, dado que sigue siendo tu cliente, no le veo mucho problema de estar, pues Mm, en este contacto directo y pedir firmar ese documento. O es más, me imagino que ya el finiquito ya le entregaste o se me olvida el nombre, ¿no? De cómo entregan la obra, ahí agregar esta parte. Exacto, el documento de finalización de obra, ahí sí, poner esa parte. Y entonces ya, pues firma el representante legal o el cliente directo que firma como persona física en donde reconoce que ya no hay adeudo alguno, que se entregó la obra en los términos y condiciones y que ese pagaré que se suscribió en su momento queda sin efectos. Y ese es tu perfecto. comprobante para el día de mañana, junto con todos los comprobantes de las bitácoras que van entregando ustedes conforme van entregando la obra en partes, ves que te van firmando, pues sustente toda esta parte. Porque pues al Ah, ser una obra completa, pues me imagino, o sea, sí son cantidades fuertes, que si el día de mañana te llegan y te requieren, pues, o sea, ¿cómo te voy a pagar, claro, no? sí. Ok, profesora Mar, gracias. No, gracias a ti por compartir. Muy bien, entonces ya vimos ahí una relevancia de estos títulos de crédito y un uso en materia de construcción. Entonces, bueno, ¿qué tipo de títulos de crédito también hay? Pues puede ser en blanco, pueden ser impropios. Los que son en blanco son estos que se emiten incompletos porque se van a llenar después, pero hay un pagaré sin monto. Pero recuerden, esto es muy arriesgado porque puede sucedernos el caso que presentamos al inicio. Y el título propio, no va a tener requisitos legales, ahí le llaman carta de crédito. Carece de fuerza jurídica plena porque le faltarían los elementos. Entonces aquí es muy importante considerar estos aspectos para ver qué es lo que nos conviene suscribir, ¿verdad? A veces nos va a tocar estar, como en este caso de Manuel, es el prestador del servicio o el constructor, y la otra persona es el cliente, pero vamos a ver qué es lo que nos toca, pues el uso que le tenemos que dar. Y luego, bueno, estos títulos de crédito por representación, ahí es donde una persona firma en representación de otra. Esto se utiliza mucho, pues en el caso de las personas morales.
A lo mejor en este caso la constructora es una persona moral, bueno, pues suscribe el pagaré o el título de crédito del que estemos hablando, Emanuel, que es el representante legal, pero el obligado director es la empresa, que al final, pues, es su empresa o algo así, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? En el caso de las personas morales, un poder o mandato, de acuerdo con este artículo 10 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La facultad que vamos a necesitar es esta de, incluso se hacen a veces poderes especiales para otorgar y suscribir títulos de crédito, o le podemos otorgar la facultad de dominio, que esta es la más amplia, con esa podemos vender, adquirir cualquier obligación. Y ahí pues se establece la parte de la representación. Ahí es muy importante delimitar estas facultades que va a tener esta persona en caso de que nos toque a nosotros que alguien nos va a otorgar un pagaré o a la empresa en donde trabajamos, pues revisar qué facultades tiene esa persona. Después también, pues la firma autógrafa o electrónica certificada ya es reconocida con el uso de las nuevas tecnologías, y así es como se puede acreditar una representación. El representante tiene obligaciones también, porque al final, pues él es el que tiene que revisar la viabilidad de las obligaciones que está adquiriendo su representada, en este caso una persona jurídica, y debe haber un cumplimiento de los requisitos del título. ¿Quién nos va a dar esos requisitos? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dependiendo el título de crédito del que estemos hablando. Y existe también esto de la firma a ruego. Hay personas, por más increíbles que nos parezca, pues hay lugares en donde las personas no saben leer ni escribir. Entonces, ¿qué se hace? Otra vez este ámbito de los microcréditos que les comentaba de Banco Compartamos, ¿no? Pues por el perfil del acreditado en ese entonces, al menos, ahorita me parece que están otorgando también de esos créditos todavía. Pues es allá en la sierra, no tienen muchas oportunidades, entonces muchos no sabían firmar, leer ni escribir. Entonces, ¿qué se hacía? Pues una firma a ruego y encargo. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, yo, amiga de Juanita no sabe leer ni escribir, yo sí sé, entonces le explico qué obligaciones está adquiriendo. Y en ese momento, al lado de su firma, que ella es la obligada, pues yo pongo firma, robo y encargo, yo le expliqué, nadie le engañó, le expliqué a alguien de su confianza que ella designa, le explica el contenido de ese documento que está suscribiendo. Entonces ahí se requiere, pues, es el consentimiento del obligado, les decía, solían firmar con una cruz, ¿no? O una rayita nada más así, y luego pues firma la persona que sí sabe leer, y aparte se requiere un testigo también para que identifique al obligado principal. Y entonces, bueno, ya hablando de los medios de transmisión, tenemos que el endoso, ya nos comentaba Miguel Ángel, a través de este se cede el título de crédito con una leyenda, se endosa a favor de, y entonces pongo los datos que identifican a la persona a quien se lo estoy cediendo. Existe también la cesión de derechos, que es la transferencia de los derechos por contrato. Aquí a veces se compra, no sé, cartera vencida, y entonces, pues en esa cartera vencida que compran algunos despachos, pues se da esa transmisión de los derechos a través del contrato de todos estos créditos que pertenecían a tal institución. La entrega, pues es la transmisión por simple entrega material. Y finalmente la orden no al portador, que es una circulación libre del título. Entonces aquí vemos que existen tres elementos importantes en el medio de transmisión de los títulos de crédito. Tenemos la negociabilidad, la transmisibilidad y la movilidad del crédito, ¿no? Entonces el crédito forma parte de la economía, y entonces vemos cómo sigue un dinamismo pues muy parecido al del comercio. Y a través de pues al final es una transmisión que a veces nos puede servir para salir de deudas o algo. A lo mejor en lugar, tengo un dinero y en lugar de pagarle, pues mira, te pago con esta
con esta cartera vencida, ¿no? Va a depender mucho del ámbito en que nos estemos desarrollando. Y entonces el endoso, pues puede ser de varios tipos. Tenemos al endoso en blanco, es yo endoso, coloco mi firma ahí en el título de crédito, pero no indico un beneficiario. ¿En qué caso se estila esto? Pues en estos en donde no tengo la certeza de quién lo va a cobrar, ¿no? Puede ser de, cobramos la cartera, pero tú nada más fírmamelo así y yo lo lleno porque tengo varias empresas o varias personas que se dedican por cuestiones fiscales a recibir ese dinero del cobro. Entonces, se queda en blanco porque no se sabe bien a qué empresa o qué persona se lo vas a endosar. El endoso en procuración aquí es que el titular, el endosante, solo está otorgando una facultad a otra persona para que lo haga efectivo, para que pueda realizar la cobranza. Aquí, pues no sé, podemos poner de ejemplo desde esas empresas de multinivel, de venta de cosméticos o este tipo de negocios, en donde pues deben mucho dinero a algunas personas y entonces contratan a un despacho para que hagan a su nombre y representación esos cobros. No están perdiendo el control, lo único que quieren es ve, ejecútalo, ya sea vía extrajudicial o judicial. Después viene también el endoso en propiedad. Aquí se transfiere la propiedad. Aquí sí tengo que identificar quién va a ser el dueño a partir de ahorita del título de crédito. Entonces ahí pongo que es un endoso en propiedad y pongo el nombre de a quién se le está endosando. Y finalmente, el endoso en garantía se usa como respaldo de una deuda. En caso de que no me cubras, pues ahí está mi endoso en garantía. Entonces, bueno, también existe el endoso en cobranza, que es justo ser intermediario y ve a cobrar. El endoso restrictivo, que limita el uso del título. El endoso cancelado invalida el endoso previo, ¿no? A veces hay documentos que vienen endosados, no es uno solo, vienen varios. Y el endoso en facción es en donde solo endosamos una parte, ¿no? A lo mejor es de los 40,000 pesos, endoso solo 20, aunque es complicado porque pues es dividir la cuenta y es un poco complicado operativamente hablando. Entonces aquí tenemos el fundamento legal de cada tipo de endoso. El endoso en propiedad lo regulan los artículos 29, 30 y 31 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Su finalidad es transmitir la titularidad del título de crédito si se transmite la propiedad. El endoso en blanco, en el 32, ya decíamos que es para facilitar la circulación del título, también transmitimos la propiedad en ese sentido. El endoso en procuración tiene su fundamento en el artículo 33, y aquí es una facultad para cobrar o gestionar el título y no se transmite la propiedad, es solo te lo estoy endosando para que realices todas las acciones necesarias y yo recupere mi dinero. El endoso en garantía, por su parte, lo regula el 34, el artículo 34, y aquí garantiza el cumplimiento de una obligación principal. No transmite la propiedad porque solo está en garantía. Aquí le puso opera como prenda, pero es como garantía nada más. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestras conclusiones de este tema. Entonces vemos que la transmisión de los títulos de crédito constituye un elemento esencial del derecho mercantil porque permite la circulación dinámica del crédito y garantiza la seguridad jurídica en las relaciones comerciales. El endoso es el medio principal para transferir títulos nominativos y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El artículo de los artículos del 29 al 34 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos permite comprender que el endoso no solo cumple una función transmitida,
sino que produce diversos efectos jurídicos diferentes o dependiendo del tipo de endoso del que estemos hablando. El endoso en propiedad transfiere la titularidad en pleno derecho. El endoso en procuración otorga facultades de representación sin transmitir la propiedad. Recuerden, ahí no se renuncia a los derechos, lo único que hacemos es autorizar a alguien para que vaya y lo haga efectivo. El endoso en garantía opera como medio de aseguramiento de obligaciones, otorgando al endosatario derechos de acreedor prendario. ¿Qué es un acreedor prendario? Pues ese que prestó una cantidad y tiene en prenda ese pagaré, esa es su garantía. Muy bien, las próximas actividades corresponden a la unidad 3, que justo hace referencia a la circulación o medios de transmisión de los títulos de crédito. Hay dos actividades que tenemos que realizar. Una es el cuadro comparativo y la actividad 4, que es el proyecto integrador en la etapa 1. Ambas son en equipo. Tiene una ponderación, el cuadro comparativo de 0.5 y el proyecto integrador etapa 1, 1.5. La fecha de vencimiento es el próximo lunes 3 de agosto a las 3 de la mañana. Voy a cambiar de pantalla para poder dar lectura, revisar desde la plataforma cómo es que... ¿qué es lo que exactamente nos está pidiendo la actividad? Un segundo, por favor. Y entonces nos vamos a la materia. ¿Sí? Dijimos que son las actividades 3 y 4 las que vamos a realizar. Buscamos en la unidad 3, tenemos esta actividad 3 relativa al cuadro comparativo. Con base en el material consultado nos dice, van a elaborar un cuadro comparativo en el que identifiquen las semejanzas y diferencias entre los medios de transmisión de los títulos de crédito. Van a guardar el archivo en formato PDF con el número de actividad, las iniciales, bueno, ahí viene la estructura. Entonces, ¿qué debe tener este? Es entonces identificar semejanzas y diferencias entre estos medios de transmisión de los títulos de crédito. La actividad es en equipo, les decía. Y no olviden siempre darle clic ahí en la parte de... presione este enlace para revisar el instrumento de evaluación de la actividad. Le damos clic y ahí nos va a... nos va a indicar cuáles son los criterios puntuales de calificación. Comparto pantalla de la rúbrica, entonces ya terminaron su trabajo en equipo. ¿Qué necesitamos saber? Pues si está bien, porque queremos obtener la máxima calificación. Entonces aquí vemos que la estructura tiene valor de 0.5. ¿Qué se considera como estructura? La portada, que tenga los nombres completos, por favor, de los integrantes del equipo. Muy importante aquí. Esta actividad vence el lunes. Apenas, todavía hay tiempo. Les pido organizarse. La mayoría ya está organizada porque pues ya realmente esto está desde que inició el módulo y ya están trabajando en la elaboración de sus entregables. Aquí es muy importante que coloquen el nombre de todos los integrantes que efectivamente hayan trabajado en esa actividad, porque alguna vez me pasó que alguien, no se supo nunca quién, ¿verdad? De los estudiantes, no sé si se supo quién, pero los compañeros, muchos ya no se enteraron, quién de los 5 se le hizo muy fácil hacer el trabajo él solo, subirlo y colocar el nombre de todos los integrantes del equipo. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos damos cuenta de esas cosas? Pues de que ponen el nombre de todos y de repente ustedes no saben que uno o dos de ese equipo por alguna razón no se ha conectado a la clase.
Entonces, imagínense, esto es tan grave como un plagio. ¿Por qué? Porque estamos engañando, estamos diciendo cosas que en realidad no están sucediendo, como que los 5 integrantes nos coordinamos y elaboramos el trabajo. Entonces, muy importante porque si en este tipo de casos califica sobre 5, está penalizado el hecho de pues de falsear la información, ¿no? Tengamos seriedad en estas cosas. Entonces, bueno, ahí comentario al margen. El formato, entonces, aquí habla también de que se elabora en un procesador de textos, tipo y tamaño de letra legible en todo el documento, uso de diferentes tipografías para destacar los distintos elementos del documento. Esto tiene una ponderación de medio punto. El cuadro comparativo, si identifican los elementos a comparar, tiene 2 puntos. Si describe las características principales de los elementos de comparación por medio de afirmaciones o negaciones, tiene un valor de 2.5. Si incorpora los parámetros para la comparación, 1 punto. Si especifica las semejanzas y diferencias o las ventajas o desventajas de acuerdo con el indicado, un valor de 2 puntos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero? Realizar el trabajo entre todos. Recuerden, ahí, cuidado con ser los buenos samaritanos y pensar que lo vamos a hacer bien porque nos estamos perjudicando y perjudicamos a los compañeros también, porque les quitamos la oportunidad de poder pues desarrollar más habilidades o potencializarlas, porque estas actividades tienen esa finalidad. O sea, a través de eso vas concretizando tus conocimientos. Entonces, elaborar el trabajo y revisar son 5 integrantes más o menos, algunos son menos integrantes porque por el número de alumnos que son, pero ya lo elaboramos, hay que checar esta lista de cotejo para evitar errores en que, ay, pues no me fijé y no era el archivo, o no puse a los compañeros, o puse otros nombres. También me ha pasado que no ponen los nombres correctos. Entonces ahí es muy importante. Y luego tenemos que entregar también, decíamos, la actividad 4, igual el lunes, es el proyecto integrador en su etapa 1. Sabemos que cada proyecto integrador de las materias consta de 3 etapas. Entonces, bueno, aquí la primera parte le llaman préstamo simple. Es leer detenidamente el siguiente caso. Es un caso de estudio, entonces hay que leerlo. Y después nos pone supuestos, ¿no? Tomando en cuenta que el administrador único de jugo fresco, Roberto Trujillo, tiene conocimiento de que ha incumplido su obligación de pagar, acude ante ti, ante cualquiera de nosotros, para solicitar asesoría respecto a qué debe hacer de este caso planteado que está acá arriba. Después de analizar la situación, elaborarán un informe en el que expliquen al señor Roberto Trujillo las formalidades que deben cumplir la suscripción de un título de crédito firmado por representación para préstamo simple, prueba la acción legal, el título de crédito que firmaron, la clase de endoso utilizado. Van entonces a elaborar un informe en procesador de textos, dándole la formalidad que amerita el documento, considerando que es un informe legal, ¿no? Un cliente llega y nos pide la asesoría. Toma en cuenta que te estás dirigiendo a un cliente que ha acudido ante ti para solicitar tus servicios profesionales, por lo tanto debes darle al documento la seriedad adecuada y justificar en todo momento las respuestas que estás proporcionando en función del marco legal vigente. Entonces, bueno, ya una vez que tengamos esto, hay que poner aquí cómo se envía la actividad, cómo se van a nombrar el archivo en el que realicen su trabajo y recuerden checar esa rúbrica. Cambio de pantalla para ver. Un momento. Aquí. Para compartirles ya la lista de cotejo como tal. Y podamos verlo. Aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que va a
a contener una portada, el formato, el informe. Aquí va indicando la ponderación de cada aspecto. Entonces, muy importante, si son 5 integrantes, son más de un par de ojos, pueden revisar perfectamente el contenido. Aquí Miguel Ángel nos comenta que sería mejor trabajar individual. No, porque justo la parte de la formación profesional y académica, pues es que aprendan a trabajar en equipo. Afuera, creo que todos, pues la mayoría a lo mejor ya trabaja y sabemos que nos toca formar equipos interdisciplinarios y de repente pues se requiere ciertas habilidades, potencializar nuestras habilidades de negociación, de liderazgo y de coordinarnos pues, con otros compañeros para poder entregar un buen trabajo y pues vernos beneficiados todos. Esta parte que yo les comentaba de que alguien sube un trabajo individual, y, pues no es correcto, porque aparte están proporcionando información falsa, que saben que lo realizó uno y los demás tratando de comunicarse, porque eso fue lo que sucedió, no se comunican y luego pues ponemos los nombres de todos como para que no haya problema, ¿no? O sea, realmente si de 5 solo se contactaron 3, pues esos 3 que se pongan a trabajar y no incluyan a los 5. Ese es el punto. Sí, no, la cosa es aquí justo es eso, Miguel Ángel, es coordinar. De repente yo sé que se reparten a ti te toca poner esto, a mí otra información. La idea es que pues todos estemos involucrados en el tema de todos. Pero cualquier problema que tengan de que, oiga, no encuentro a mis compañeros o cualquier cosa, me avisan y ya vemos cómo lo podemos solucionar, pero que sea la excepción y no la regla. La intención es que puedan trabajar en equipo, porque les digo, afuera, ¿qué van a hacer si les toca, no sé, trabajar en una empresa de finanzas o de construcción y tienen que trabajar el abogado con el financiero, con el contador y con la de recursos materiales y así sucesivamente? Pues tenemos que entregar, pues hacer actividades de manera conjunta, ¿no? Les comparto, el sector financiero, cuando llega un requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, voy a auditar. ¿Y qué me vas a auditar? Ah, pues el core bancario, cómo funciona, que tus cuestiones legales estén bien, tus cuestiones financieras, y voy a estar ahí en tu oficina una semana y entonces te paso una agenda, entonces te toca organizar a todos. Ese es el punto. Pero bueno, yo sé que se van a poder organizar muy bien y ahí está. Ahora, conforme se están comunicando a veces, Miguel Ángel, que es lo que yo he visto que les funciona, es el correo de la plataforma. Ven que ahí en el listado vienen ahí quiénes son los integrantes del equipo. Entonces se empiezan a comunicar por correo electrónico, se buscan unos y otros, o sea, entre todos, y ya se coordinan. Recuerden, lo importante es pues entregar en tiempo el trabajo. Entonces yo espero cualquier situación, me comentan, pero recuerden que sea la excepción y no la regla, para lograr el objetivo, que es aprender y potencializar nuestras habilidades, además de académicas, pues todo lo que implica el ejercicio profesional. Y bueno, entonces continuamos aquí con la presentación ya en el punto final. Ya estamos terminando. Esas son las referencias del día de hoy. Y sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario adicional. ¿Todo bien? Bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia y nos estaríamos viendo la siguiente semana a las 9 de la noche, como todos los lunes. Que estén muy bien. Cualquier duda, comentario, situación, recuerden escribirme por el correo de la plataforma. Gracias Miguel Ángel, gracias Enrique, Deashi, Sebastián. Gracias, buenas noches. Que estén muy bien, cuídense mucho, que descansen.